Para la blusa cruzada drapeada necesitamos nuestro talle delantero. En esta ocasión vamos a trabajar con la talla 4 y vamos a trasladar la pinza del costado a la cintura. Te recuerdo que es tan sencillo como hacer un corte a uno de los lados de la pinza, cierras la pinza y se abre el espacio y ya queda trasladada la pinza o la amplitud hacia la cintura. Vas a marcar una línea vertical sobre la que vas a colocar el centro de tu patrón. Vas a marcar el contorno de tu blusa. No es necesario que marques las pinzas, únicamente como referencia vamos a marcar lo que sería la línea del busto. Si tú decides que tu blusa esté de la cintura un poquito, que baje un poquito de la cintura, te puedes auxiliar marcando el contorno de tu falda hasta la línea de la cadera en ambos lados. Marcado la falda, a mí me va a ayudar también para poder afinar lo que es la cintura de mi blusa. Recuerda que al pasar la pinza a la cintura dio mucha amplitud, entonces la falda nos da la idea o nos da la medida de la cintura de la persona. Lo que voy a hacer es voy a marcar con unas líneas rectas y aquí está el área donde vamos a trabajar. Inicié marcando con lápiz para poder borrar los excesos. Aquí ya nada más tengo el área en la que voy a trabajar y voy a empezar con los pasos para realizar la transformación. Empezamos en el área del hombro. Vamos a decidir primero de qué lado va a estar el drapeado. En esta ocasión va a estar del lado izquierdo, o sea, vamos a trabajar del lado izquierdo de la persona, vamos a trabajar de este lado. Entonces va a tener un solo hombro. Lo que voy a hacer es en el área del hombro, desde el escote, voy a marcar entre 1 y 2 centímetros. Voy a marcar aquí 2 centímetros, que es lo que voy a escotar en la parte del hombro. Y en la parte de abajo yo voy a decidir hasta dónde voy a marcar o va a empezar mi drapeado, dónde va a estar el cruce de la blusa. Una propuesta es que el costado lo dividas entre 3 y en el primer tercio vas a unir estos dos puntos con una línea curva. Aquí tienes la libertad de darle la forma o la curvatura que tú desees que tenga. Así la vamos a marcar. Ahora, en la parte de la cintura vamos a marcar hacia abajo el largo de nuestra blusa. Y yo aquí voy a calcular que me quede también a 1/3, 5 o 10 centímetros por debajo de la cintura. Yo aquí también me voy a ir con una medida estándar para no marcar con ciertos centímetros, cierta cantidad de centímetros, y voy a ver el largo de mi cadera y lo voy a dividir entre 3. Aquí yo tengo marcado lo que sería el largo de mi blusa. Yo voy a querer que llegue hasta ahí y lo voy a unir con una semicurva también, muy ligerito. Voy a marcarlo con otro color. Así quedaría mi blusa, si quiero que me quede. El siguiente paso es decidir cuántos pliegues voy a marcar en este lado, cuántos quiero que sean. Puedes medir la distancia del área que te queda y poder marcar, dividirlo entre una cantidad. Suponiendo que yo aquí quiero 5 pliegues, entonces la medida que me dé en el largo aquí en el costado lo voy a dividir
entre 5 y voy a empezar a marcar las líneas. Aquí está marcado. Marcada la distancia de los pliegues, yo me voy a auxiliar con la línea central y voy a empezar a escuadrar para que estas líneas me queden derechitas. Voy a empezar a marcar hasta la línea central, escuadrando y marcando. Estas líneas las vas a prolongar hasta el otro costado. Tengo resaltados ya con otro color y en estas marcas voy a indicar líneas de corte sin desprender del lado izquierdo que estás viendo de tu pantalla. Y para la persona al colocársela pues sería hacia su lado derecho. Vas a indicar líneas de corte. En el área de la cintura, este ángulo que ha quedado marcado pues lo voy a suavizar o lo voy a afinar con una semicurva para que no me quede el ángulo ahí, que esté parejito. Y vamos a remarcar el contorno, que sería el costado, el otro costado, la sisa y la parte del hombro. Está marcado todo lo que corresponde a la blusa y sería la parte de encima la que va a ir drapeada. El otro lado va a ir liso, no lleva este drapeado, sino haría mucho bulto para la persona en la parte de abajo. Entonces vamos a recortar el contorno. Tu patrón ya recortado te queda de esta forma. Antes de seguir cortando este patrón así, sin la amplitud, tal y como está, te va a servir a ti para el lado izquierdo, para el otro lado, el otro hombro que va a ir por debajo del drapeado. Entonces, antes de que sigas con la transformación, con el corte para dar las amplitudes y formar los pliegues, yo te aconsejo que tomes tu patrón, le des vuelta y marque su contorno en otra hoja. Tomas la hoja, marcas su contorno porque este va a ser la pieza inferior o interior de tu blusa, que no va a llevar drapeado, va a llevar al cuerpo. Y mira, si yo coloco la otra pieza, entonces aquí está la blusa completa. Ahora sí, ya tienes la pieza interior de la blusa cruzada y drapeada. Vamos a continuar con la transformación de la pieza que va encima. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues seguir las indicaciones de corte sin desprender en este lado, en este costado. Ya tengo cortada mi blusa sin desprender en este costado y voy a empezar a abrir o a separar los cortes. Puede ser de 5 centímetros, 4 o 5 centímetros entre cada corte para dar una amplitud. Depende de qué tanto quieras que se abra. Pues entre 4 o 5 centímetros lo que se te aconseja. Puede ser más si así lo deseas. Que sea, los vas a abrir de esta forma y vas a hacer
que coincida la misma separación entre cada una de las piezas. Ya separé las piezas con una distancia uniforme entre cada una de ellas, y en esta parte ha quedado muy curveado, pega en el papel y es momento de marcar el contorno. Entonces hay que marcar el contorno de tu blusa, como ha quedado, uniendo estas partes que han quedado separadas. La pieza está marcada por sus contornos, y para que quede más limpio el trabajo voy a calcar en una hoja nueva. He recortado para que no se vean los recortes, y voy a marcar las aberturas que hay, o los espacios que se abrieron, estas aberturas, porque esto es lo que voy a ir plegando para darle forma a la blusa, y eso lo debo de indicar en este patrón. Aquí están indicados donde voy a ir plegando, y voy a poner la marca que te indica a ti en dónde van a ir los pliegues. En el lugar en donde yo puse cada una de las marcas, voy a hacer la indicación de pliegue, que esta es ya una indicación para el corte en tela y su confección. Aquí está el trazo de la blusa cruzada drapeada en el delantero, que es la pieza interior. Se corta una sola pieza, y esta sería la blusa cruzada drapeada sería el delantero, pero esta sería la pieza drapeada. También se corta una sola pieza. El hilo de la tela. Aquí el hilo de la tela va a depender del tipo de tela que vas a utilizar. Este trazo está pensado para telas con elasticidad, que estiran, y es mucho más fácil que se adapten a la forma del cuerpo. Si por algún motivo tú necesitaras cortar esta blusa drapeada en una tela que no tiene elasticidad, entonces se cortaría en sesgo. Pero como esta blusa está pensada para telas elásticas, entonces el hilo de la tela sería como estamos acostumbrados, en forma vertical. Aquí no te voy a indicar en el patrón el hilo de la tela, porque esto va a depender del tipo de tela con la que vas a cortar esta blusa.